Hola queridos, muy buenas tardes. Que tengan un feliz sábado. Hoy la reflexión que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con la magia. Pero esta vez tiene que ver con eso de por qué a veces la magia no funciona. Primero entiendo que tendremos que redefinir la palabra magia, que es para nosotros la magia. Y una vez la definimos, tendremos que ver con qué relacionamos la magia. ¿Cuáles son aquellas partes de la magia que nosotros se supone que estamos manejando, con la que estamos trabajando, ¿no? Esa magia interna, estoy hablando de esa magia interna, no estoy hablando de la magia externa que propone trabajos e influencias, sino nuestra propia magia que hace que seamos únicos, pero que a veces vemos que no funciona. Sea algún ejercicio, sea alguna visualización, sea algún ritual, vemos que a veces no funciona. Y estas veces, muchas veces, son más de las que nos gustaría. Entonces vamos a contestarnos a esa pregunta. Yo hasta la fecha de hoy he detectado que la magia no funciona cuando uno no está preparado para recibir lo que está pidiendo o lo que está eligiendo o lo que está trabajando. Hay una parte muy sabia nuestra. No siempre es el ego, a veces son las propias defensas nuestras que hacen que algo no pase ya que las personas no estamos preparados. Muchas veces la falta de base, la falta de cimiento sobre el cual vamos a construir, hace que uno no logre lo que quiere con las acciones que está dando. Obviamente, sabéis que cuando uno está preparado para algo, actúa, acciona. Tiene la idea, la baja, la encarna, hace su plan de acción, después actúa, después es responsable, entiende que hay un grado de equivocación, hay un grado de acertijo, hay un grado de que esto saldrá. Entonces cuando uno hace ejercicios, visualizaciones y rituales, la mayoría de las veces sí funcionan. Quizás no del todo, no al 100%, no al pie de la letra, pero sí funcionan. Porque de alguna manera la persona ya se preparó o ya tiene conciencia o conocimiento de lo que va a ocurrir después de eso que está creando. Y al menos tiene la intención de sostenerlo, ya que ha hecho su idea, la bajó, hizo su plan de acción, accionó, se armó de valor, conectó con su valor, conectó consigo mismo y dio un paso, siendo responsable, asumiendo las consecuencias, buenas, malas o regulares. Es decir, abierto a recibir el aprendizaje. ¿Qué ocurre cuando un ritual o un ejercicio no funciona? Que ya os digo, la mayoría de las veces me atrevo a decir que no funciona. Y no funciona porque realmente no hay un conocimiento interno. Aquí os voy a decir que obviamente el camino se hace al andar. Uno no puede tener camino hecho o una vía o un recorrido si no anda, si no prueba, si no se atreve, si no da pasos de intención. Es muy importante. Sí, a veces hay que quitarse los zapatos, a veces hay que ponerse otros, a veces hay que rebozarse en la tierra, a veces hay que correr, a veces hay que andar, depende de la situación. Pero mi idea es esa, ¿no? Que uno empieza a hacer su camino, empieza a aplicar su método, que método significa camino, siempre y cuando se atreva a dar un paso. Entonces andando hará su camino. Si tú empiezas con el arte ritual, no pasa nada que las primeras veces no te salgan los rituales. Aprenderás con el tiempo que el ritual es el lenguaje de nuestro subconsciente y que yo le hablo a mi subconsciente, y mi subconsciente es un niño que tiene no más de 7 años. Entonces con los niños de 7 años la comunicación tiene que ser de una forma específica. Por eso es con imágenes, por eso es con objetos, por eso utilizamos elementos para que podamos convencer a este niño que entre en nuestro juego. Hacemos los rituales para convencernos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo
es bueno para nosotros. Si este niño no está convencido, si este niño no está preparado, si este niño no tiene una base, si este niño no sabe de qué va el asunto, y si este niño no se ve capaz de entender ni de aguantar lo que viene, no se va a dar, por mucho ritual que hagamos. Entonces, entendiendo que hay un ritual que vamos a hacer, entendiendo que vamos a hablar nuestro subconsciente, ahora nos tenemos que preparar. El ritual funciona únicamente cuando una persona sabe perfectamente cuál es su lugar, a dónde quiere ir, su dirección cuál es decir, cuál es el objetivo de todo eso, para qué hago un ritual y qué hay después, qué hay detrás de todo eso. Y siempre uno tiene que tener en cuenta su sombra, porque su sombra es la que hará que la mayoría de las veces nuestros planes se fastidian. La sombra, que tiene que ser nuestro gran aliado, muchas veces es el monstruo que está escondido y de vez en cuando sale y nos espanta. Por eso uno tiene que conocer sus limitaciones, sus límites y sus posibilidades. No es malo cuando nosotros somos seres ilimitados y a la vez limitados porque los ponemos nosotros mismos. Pero es importante que uno realmente puede autoanalizarse y saber cuando empieza a aprender arte ritual, simbología aplicada o cualquier cosa, para qué lo quiere utilizar. Obviamente, si solamente quiere crear cosas materiales, es muy complicado que lo sostenga, porque este arte y ese conocimiento tendrá que ir por dentro y por fuera, en las dos direcciones. No se puede solamente desarrollar la parte material y la parte interna, o la parte mental, o la parte espiritual, como queréis llamarlo, del crecimiento, de evolución, se queda a cero. Sabéis que cuando hay dos personas y uno crece y otro no, el que crece se va, pero porque no puede arrastrar siempre al otro. Lo mismo pasa con nuestras dos partes. Si tú solamente trabajas la parte material para querer generar cosas y no trabajas, no te estás cultivando por dentro, se tendrá que separar esas dos partes. ¿Cómo se separarán? Pues habrá una disarmonía dentro de ti. Normalmente no podrás materializar todo aquello que quieras, o no podrás visualizar todo aquello que a lo mejor te gusta, o no serás capaz de definir a dónde te quieres dirigir. Siempre habrá como una disarmonía. Precisamente por eso, hoy, reflexionando sobre la magia, quería compartiros eso, que sinceramente hay una parte nuestra que no quiere que la magia funcione, porque no se siente preparada, porque no sabe de qué va el tema y porque quizás necesita hacer unas bases, unos cimientos sobre los cuales va a empezar a construir todo aquello. El ritual es algo muy bonito, siempre y cuando lo conviertes realmente en arte, no una ciencia de ocultismo. Con todos mis respetos, por supuesto, con la gente que trabaja con el ocultismo, porque esto también es algo muy profundo y no se puede hablar de la ligera del ocultismo. Pero cuando hablamos de arte ritual, hablamos de la creación, que cada uno de nosotros es un creador consciente y se entiende que siendo creador, absolutamente toda persona es artista. Siendo artista, nosotros podemos comunicarnos con ese arte interno, esa creación, despertarla y comenzar a crear los rituales. Por eso es arte ritual, para que lo vayas creando tú, para que tú seas capaz de entender qué necesitas, de qué manera lo necesitas, quién está el otro en ti, por dónde va tu subconsciente, por dónde va tu ego, por dónde va tu esencia. Y a base de eso, con el conocimiento de los 4 elementos y todo aquello que tú sabes como aprendizaje, puedes ir uniéndolo, toda esa información, haciéndola tuya, pasarla por tu propia prisma, para que este ritual te funcione a ti en concreto. Hay rituales que pueden ser como fórmulas y pueden funcionar para todo el mundo, pero son muy poquitos. Quizás no hay tantos, si no todo el mundo sería rico, todo el mundo estaría sano, todo el mundo tendría la casa que quiere y todo el mundo estaría con la pareja que desea. Luego, el arte ritual es algo muy personal. Por eso ahí se necesita un conocimiento interno. Para que este arte ritual te funcione a ti en concreto,
hay que desarrollar esa creatividad de la que estoy hablando. Entonces, esa creatividad de la que estoy hablando es importante que empecéis a cultivarla. Si tenéis bloqueos de cualquier tipo, esa creatividad no saldrá y no se podrá manifestar, porque las materializaciones están a base de esa creatividad interna que tenéis. Con ritual podéis despertar vuestra creación, porque empezaréis a tocar materiales que harán que os iréis conectando con vosotros mismos. Luego estaréis conectando con vuestra esencia, con vuestra creación, con esa creatividad, con vuestro arte. Quizás utilizando los materiales que todos conocemos y que son válidos para cualquier tipo de acto ritualístico, pueden ser de gran utilidad, siempre y cuando cogemos esa creencia colectiva y la hacemos nuestra, la pasamos por nuestro propio filtro. Ojalá, aquí os podría decir un ritual de haceros todos ricos y sanos, no lo hay, porque veo que para cada persona, de hecho trabajándolo en consulta, en talleres, veo que para cada persona el ritual es distinto, porque la necesidad es distinta, porque lo que tiene que trabajar es distinto, porque los patrones que tiene son distintos, porque el subconsciente se comporta de una forma distinta, porque el ego se esconde o no se esconde, es decir, el ritual es complejo que sea para todos igual, al no ser que decidamos hacer un ritual genérico, mucha gente para algo energético, para todo el mundo, etc. Entonces ahí sí, pero desde mi experiencia en consulta os puedo decir que lo que más funciona a las personas es cuando comienzan a despertar su creatividad y comienzan a hacer sus propios rituales, cuando se atreven, porque también hay mucho miedo. Las personas tienen miedo a los rituales, por eso prefieren que tú les digas qué es lo que tienen que poner, y cuando tú les dices qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que poner, cuando yo hablo de ritual no hablo de hacer cosas, de hacer ofrendas, que también una ofrenda también puede ser un ritual, pero obviamente puede ser cualquier tipo de trabajo artístico, y la mayoría de las veces, ya en mi caso, tiene más que ver con crear cosas y que sea algo más artístico para que este subconsciente comience a trabajar, comencemos a moverlo. Por eso mismo intento compartir con las personas que es importante que uno comience a vibrar su realidad, a crear su propia frecuencia, a utilizar su propia simbología, que empieza a utilizar la simbología aplicada, que comience a conectar con este artista y comenzar a elaborar una simbología que tiene que ir probada una y otra vez hasta que esta simbología coja fuerza, pero no a costa de otras, o sea, sí podéis utilizar simbología colectiva metida en vuestros símbolos, pero tenéis que ir probándola en vosotros. Vosotros tenéis que ser los conejillos de Indias con vuestra propia simbología. El otro día alguien me preguntó sobre simbología y la enfermedad, y aquí os voy a decir que en la simbología, cuando tú estás con una enfermedad, lo que puede funcionar, lo que a mí me han comentado gente que han seguido las tareas que hemos estado trabajando con ellos, me han compartido que elaborando un símbolo, poniendo toda la intención, con sus palabras de fuerza, con su trabajo diario, ha conseguido que una patología, por ejemplo, de alguna manera se ha paliado o desaparecido del todo. O con una conversación con las células, realmente las células han entendido y la infección ha remitido. Esos son gente que me lo han compartido. Entonces sí funciona. No es que yo lo he probado y os puedo decir que funciona, pero hay personas que en sus propios pieles lo han experimentado. Entonces por eso es que comparto con vosotros y os animo que hagáis vuestra propia simbología para vuestras propias cositas, porque solo vosotros sabéis de qué manera, es decir, que si tú haces un símbolo para una enfermedad que es propiamente tuya, solo tú sabrás de qué manera darle a este subconsciente qué tipo de logo, qué tipo de forma, qué tipo de palabra le iría bien a tus células, de una manera quizás inconsciente. Si tienes conciencia es mucho mejor, si tienes conocimiento de qué es lo que te puede ir bien, es fantástico. En este camino, cuando uno empieza a hacer sus propios rituales, generarlos, inventarlos, ser el arquitecto de su vida, atreverse, equivocarse, que vea que no funciona, que lo vuelva a intentar, que va cambiando lo que ha hecho, hasta que dé y afine exactamente esta parte suya que no quiero, no está lista, y que vaya observándose
por qué esto no le funciona. Que revise la situación, que revise sus actos, que revise sus palabras y que vea realmente dónde está fallando. Luego con la simbología es hermoso que uno empieza a crear símbolos propios y que se pueden poner obviamente en el cuerpo. Es tan bonito cuando tú incluso haces el símbolo en el cuerpo. Nosotros hacemos talleres con él. Parte del método de Sinéresis de creación consciente de Víctor Brosa, precisamente trabajamos eso, ¿no? La simbología, ese maquillaje artístico iniciático, esta simbología con body paint, cómo vibra el cuerpo, de qué manera, es tan hermoso. Y cuando tú ves realmente que uno puede comenzar a vibrar un símbolo y emitir exactamente la frecuencia que está metiendo, o sea, su intención, es muy bonito. Pero es algo que se tiene que experimentar. Aquí estamos hablando y lo bueno es que yo os comparto todo eso porque sé que algunos de vosotros han conectado con su valor y van probando y sé que les va a servir. Hoy no os estoy diciendo ningún ejercicio concreto práctico, pero bueno, con lo que os estoy diciendo quizás sí que podáis sacar ideas por lo menos de qué manera podéis cambiar o en qué momento podéis fallar cuando hacéis un ritual, una simbología, y que lo experimentéis. Y recordar otra vez que la simbología, los niveles que maneja, está el 2D, que es un símbolo dibujado, está el 3D, que es un símbolo hecho, una figurita de barro, de plastilina. Luego está el 4D, que es una simbología que tú encarnas, tú pasas a ser el símbolo. No necesitas ni 2 ni 3D. Y luego está otra modalidad que es el 2D, el 3D, el 4D, que es cuando se hace con body painting, cuando uno incrusta este símbolo en su piel para que pueda vibrarlo y encarnarlo. Es una ayuda, ¿no? Llegará un momento que no se necesitará. Lo mismo ocurre con un ritual. Ahora mismo se está haciendo en 3D o en 2D según si escribís, según si hacéis figuritas, pero llegará un momento cuando las personas verán que el ritual puede ser perfectamente 4D cuando la propia persona encarna el ritual. Entonces no será necesario que se haga nada externamente, simplemente el ritual es algo interno. Pero para ello ya los 4 elementos tienen que estar, los 5 tienen que estar muy bien activados. La persona tiene que conocer perfectamente cuál es su sombra, porque la sombra es la que va a hacer que algo no funcione. Y cuando uno se encontró con su sombra, se la pudo enfrentar y pudo realmente dar respuestas y resolver todas aquellas partes suyas que les están fastidiando a lo largo de los años, o puede que sean algo de clan o de familia, del árbol genealógico, realmente es capaz ya de ponerse cara a cara frente a sí mismo y ver lo que sí quiere y lo que no quiere. Pero como os he dicho, es un trabajo y muchas veces ocupa su tiempo, y las personas no queremos trabajar, queremos fórmulas, queremos rápido, que funcione, que ejercicios rituales, visualizaciones, todo aquello que es de una manera instantánea, que si es ayer mejor. Que ya que hemos estado, yo digo, pues si hemos estado 30 años sin eso, ¿qué más da esperar un mes más? Por lo menos que realmente veas y que seas responsable y que entiendas las consecuencias de lo que estás moviendo. Porque cuando muevas mucha energía, obviamente tu cuerpo muchas veces no la sostiene. Entonces la persona comienza a enfermar o no se siente bien. Entonces le damos un chute de energía extra al cuerpo que en vez de hacerle bien le hacemos mal. Con lo cual siempre cuando hay una dosificación y una armonía es mucho mejor para un equilibrio interno. Ya sabéis, la dosis hace el veneno. Entonces, para que algo funcione bien, un veneno puede ser un medicamento fabuloso, pero como te pasas de dosis te puede matar. Lo mismo ocurre con la energía, lo mismo ocurre con la magia, lo mismo ocurre con cualquier tipo de disciplina que cojáis y que se lleva al extremo o no se lleva de una forma medida, controlada, pues ocurre lo mismo cuando nos descontrolamos. El tema de vacío es otra cosa, pero como aquí manejamos muchos conceptos y se quedan como conceptos y no se baja realmente al cuerpo, no se experimenta, porque es interesante que una persona pueda explicar qué es quedarse al vacío. Y al otro día hablamos de eso. ¿Qué es quedarse al vacío? ¿Cómo lo entendemos? Son conceptos. Realmente nunca nadie se quedó vacío, porque nosotros somos personas, obviamente, 3D con cuerpos que no están vacíos. Es un concepto. Es un concepto, puede ser energético, puede ser filosófico, puede ser esotérico, lo que queráis. Pero hay maneras de que uno pueda experimentar, entrar al vacío, ¿no? Hay ejercicio, hay
hay muchas maneras de hacerlo. A través de la creación consciente uno puede llegar a hacerlo, pero cuando se entienda y se puede llevar realmente a la célula, como hemos hablado de bajar información a la célula, también es un concepto muy ampliamente utilizado, pero en realidad quizás son solamente pocos maestros, los maestros que realmente pueden bajar información a la célula, porque de alguna manera entienden el funcionamiento de la célula, entienden a qué parte de la célula se tienen que dirigir y entienden cómo esas células se mueven en nuestro cuerpo para que esa información luego se puede materializar afuera. Entonces, ya os dije, las células es otro tema que se tiene que hablar, es muy amplio, se tiene que tener bastante en cuenta también la propia biología, pero ya desde un punto de vista científico, porque aquí hay que integrarlo. Hay que saber cuando tú bajas a célula realmente qué parte de la célula transporta la información a tu ADN para que este ADN comience a cambiarse. Por ejemplo, cuáles son las partes de la célula, dónde se retiene la información, por dónde se puede escapar, etcétera. Es muy interesante, eso es muy interesante, pero vengo a deciros eso para que entendáis que manejamos muchos conceptos y muchos hablamos con conceptos que son muy genéricos, muy utilizados, y luego resulta que las demás personas comienzan a repetirlas y hay una repercusión en cuanto a sonido, pero no en cuanto a materialización, porque realmente, de alguna manera, nuestros cuerpos no lo entienden. Cuando la célula no comprende lo que estás diciendo, ni mucho menos puede vibrar en esta frecuencia, porque la célula necesita vibrar algo para poder materializarlo. Es decir, si tú tienes miedo y vibras en miedo, tu cuerpo lo va a materializar enseguida, tú lo vas a sentir, tú lo vas a ver. Si tú vibras en amor, comenzarás a proyectar el amor afuera y empezarás a recibir todo aquello que es el fruto del amor que estás dando fuera. Lo mismo ocurre con dinero, con objetos, con lo que a ustedes, con relaciones, con personas. Todo eso depende de cada uno ya lo que está. Pero lo que yo os quiero decir que la importancia de que una información comience a llegar a la célula, y cuando tú dices, ya la bajé a célula, pero si no se materializó, significa que quizás de alguna manera esa célula no entendió la orden que le estás dando, y además cuando tú no tienes en cuenta tus células en lo que estás haciendo, ellos tampoco te tienen en cuenta en ti cuando quieres que se materialice algo. Otro tema. Para esto vamos a seguir en otro rato porque hay mucho que hablar de la célula y yo pienso que eso será lo próximo, que a mí me interesa muchísimo, estamos investigándolo y pienso que podemos dar grandes avances en cuanto a la creación, me refiero, en cuanto al arte, ¿no? Que uno puede tener en cuenta todo eso, entendiéndolo, creándolo y luego ver cómo se puede materializar y la forma más rápida de llegar a uno mismo. El tema de hoy era por qué no se materializa a veces todo aquello que queremos, porque la magia a veces no se ve. Pues bueno, yo pienso que por lo menos os doy mi punto de vista, tampoco es una opinión, es un punto de vista y espero que por lo menos os haga reflexionar. Y con esto deseo un feliz sábado y que estéis todos muy bien. Gracias por estar como siempre, besos a todos. He visto que estáis aquí mucha gente que conozco. Muchos besos para México, para Argentina, para España, bueno, para toda la gente que estáis viendo. Si me he pasado a algún país, pues perdonadme, pero estáis todos, os tengo todos en mente. Gracias, un beso.